Pues muchísimas gracias a todos los ponentes por haber analizado un tema tan complejo como el de los determinantes sociales en salud y esos factores de impacto tan relacionados, como decían ahora, y quizás en una sociedad también cada vez con un comportamiento más de sociedad red, pues sea la manera de poder abordar esos desafíos, compartir conocimiento y compartir experiencias e intentar sentarse a ponerse de acuerdo. Otro tema transversal y muy importante que ha salido varias veces a lo largo del día de hoy es el del acceso a la innovación, el del acceso a los tratamientos y de eso va a hablar la siguiente mesa. Tenemos una sesión moderada por Juan Antonio da Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, y dos ponentes de lujo para poder entender qué ocurre con el acceso a los tratamientos, especialmente a nivel comunitario europeo. Va a estar con nosotros Sandra Flores, coordinadora adjunta del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefa de servicio del Hospital Universitario Virgen del Rocío, aquí en Sevilla, y una referencia en su especialidad a nivel local y a nivel nacional, me consta. Y va a estar con nosotros también Juan Yermo, director general de la Asociación Española de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria. Así que adelante, el escenario y este rico público es vuestro. Tú nos digas. Siéntate. Sí. Pues nos toca la última mesa y del día, de un día que ha sido muy productivo y bueno, pues agradeceros el estar hoy aquí en nuestro 8º congreso de la POP. Y bueno, pues vamos a hablar del acceso, ¿no? Y sobre todo del acceso equitativo que a lo largo del día pues se ha hablado y se ha manifestado en más de una ocasión, ¿no? Ha salido en conversación. Y bueno, pues ahora mismo pues el acceso equitativo a los tratamientos en Europa y en España pues siguen siendo uno de los retos, ¿no? Más importantes a los que nos podemos enfrentar. Seguimos teniendo muchas diferencias en la disponibilidad de acceso a los tratamientos, no solo ya en Europa, sino también dentro del propio país. Incluso pues, en la propia comunidad autónoma muchas veces pues, puede haber esas diferencias, ¿no? Esas problemáticas a la hora del acceso. Desde el punto de vista de que bueno, pues, tenemos la llegada de una innovación en los últimos años inmensa, eso pues, para el colectivo de pacientes es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que los esfuerzos en investigación han dado sus frutos, pero ahora también tenemos un reto muy importante, que es que esa innovación no se quede a las puertas y que llegue realmente al motivo original, ¿no? de por qué han nacido esas líneas de investigación, que es para intentar resolver los problemas de las personas con enfermedades, ¿no? Y en muchos de estos casos, pues enfermedades crónicas o enfermedades muy poco frecuentes. Y en este caso, bueno, pues por la parte que me toca, pues yo pues tengo una hija con fibrosis quística y pues hemos también vivido esta problemática, ¿no? Y para poner encima de la mesa el ejemplo, ¿no? De lo que ha valido la investigación bueno, pues hemos conseguido que después de muchísimos años en donde se hablaba solo de una enfermedad en la que eran tratamientos paliativos, es una enfermedad crónica y degenerativa que no tiene cura a día de hoy, y que todos los tratamientos iban dirigidos hacia la sintomatología de la enfermedad. Bueno, pues llegar al momento en el que te encuentras con que llega un tratamiento que no cura la enfermedad, pero que trata la base, el origen del problema a nivel celular. Pues esto para nosotros fue algo bueno, pues que nos cogió hasta un poco de sorpresa, porque no esperábamos que llegara ya, porque teníamos oído muchas veces esa terapia génica que iba a llegar y que, bueno, pues al final es lo de siempre, ¿no? De que viene el lobo y el lobo nunca viene, ¿no? Pues esto era lo mismo, ¿no? Y de repente pues empezamos a ver que era realidad, ¿no? El principal problema fue el acceso a cómo conseguimos que
esto que estaba en Estados Unidos llegase a Europa y que una vez que estaba en Europa aprobada a través de la EMA, pues llegáramos a poder tener ese acceso en nuestro país y que las personas con esta enfermedad se vieran beneficiadas, ¿no? Hemos estado con retrasos de más de 3 años en poder acceder a llegar a un acuerdo de un precio de reembolso y poder tener disponible en nuestro país el tratamiento. También quiero decir que a día de hoy estamos al día, es decir, somos de uno de los pocos países de España que todos los tratamientos aprobados por la EMA para fibrosis quística, incluso las indicaciones pediátricas, están a día de hoy con precio reembolso y accesibles a todo el colectivo, ¿no? Pero eso ha sido un bagaje y un trabajo muy grande por parte de todas las partes, pero sobre todo por parte también de la organización de pacientes, porque no estábamos preparados a nivel de formación, en mi vida había oído lo que era un IPT, en mi vida me había enfrentado a toda la legislación y a toda la burocracia que hay alrededor de una aprobación de un tratamiento, y creo que eso es crucial para todas las organizaciones de pacientes que pues estén viendo ya, que además lo tenemos muy claro, porque es ver al otro lado del charco, que haya acceso o que empiece a haber acceso a tratamientos de innovación, ¿no? Porque al final requiere de que el colectivo, el movimiento esté muy fuerte y sobre todo que conozca cuáles son sus derechos y cómo podemos ayudar tanto al sistema como a todo lo que es la estructura de todo el procedimiento a que se pueda llevar a cabo sobre todo de una forma sostenible. Y bueno, pues vamos a empezar la tertulia, porque si no al final acabo yo hablando solo y no puede ser. Y bueno, pues la primera pregunta va dirigida a Juan y bueno, pues va un poco en esta parte, ¿no? De cómo ves ese contexto normativo de cambio y qué esfuerzos está realizando el sector para mejorar la equidad en el acceso a los tratamientos en España y especialmente a las enfermedades crónicas y enfermedades poco frecuentes. Bueno, gracias Juan Antonio y gracias a la plataforma de organizaciones de pacientes y gracias a Karina, a Pedro y a todos los que estáis aquí. Quería primero de todo felicitaros por este gran encuentro, estos 10 años, pero sobre todo reconocer la increíble labor que hacéis, ¿no? La generosidad, la valentía, la solidaridad que mostráis todos los días, que nosotros lo vivimos conjuntamente en los ensayos clínicos, por supuesto, con muchos de vosotros que participáis en ensayos clínicos y que permite, al fin y al cabo, que se desarrollen, ¿no? esos medicamentos innovadores. A mí lo que me gustaría resaltar, lo primero de todo, es que esto es un proceso muy largo. Todos lo sabemos muy bien. La investigación son muchos años y, claro, lo que sí que queremos es que después de todos esos años, más de 12 años a veces o incluso más, de preclínica y de investigación clínica, lo que todos queremos, como bien has dicho, Juan Antonio, es que una vez que ya está demostrada esa seguridad, esa calidad, esa eficacia, y estamos en un proceso, además, de mejorar a nivel europeo lo que es la evaluación clínica, es este sistema nuevo europeo consolidado con una evaluación única de tecnologías sanitarias. Claro, cuando llegamos a ese momento, evidentemente, cuando está todo demostrado, después de tantos controles, tantos chequeos, tanta regulación, que asegura, como digo, que ese medicamento es apto, no solo apto, sino además que da un beneficio clínico claro, pues que ese medicamento llegue lo más rápido posible, ¿no? Y claramente hay pues, muchas diferencias entre los países europeos. Y bueno, yo creo que hay un reconocimiento por parte de todos los actores, y aquí somos todos corresponsables, de que España puede mejorar claramente y que los pacientes necesitan tener ese acceso antes, ¿no? Es un tema que requiere muchos cambios. Como digo, hay cambios a nivel europeo, en el que nos gustaría que la nueva directiva europea de evaluación de tecnologías sanitarias, como consecuencia, tenga una mayor rapidez también en la parte de evaluación clínica. Ese es un objetivo, ¿no? ¿Verdad, Sandra? Pero claro, hay que ver si va a ser cierto. Por ejemplo, uno de los requisitos para que eso se cumpla es que esta evaluación consolidada europea pues, no necesite luego reevaluaciones a nivel nacional, reevaluaciones del medicamento a nivel regional, a nivel hospitalario, ¿no?
Evidentemente eso requiere un cambio en la gobernanza del sistema, es algo que se está también proponiendo el nuevo Real Decreto, ¿no? Y está aquí, reconozco al secretario de Estado que está liderando esta importante iniciativa a la que nosotros como industria damos la bienvenida porque creemos realmente que alineándose con Europa en este sentido, pues esa parte de evaluación se puede mejorar. La parte anterior, que es la parte de autorización del medicamento, ahí también Europa tiene mucho que mejorar con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos se autorizan los medicamentos mucho más rápido que en Europa. Y uno de los objetivos de la legislación farmacéutica europea es justamente reducir esos 210 días, reducirlo a 108. En el caso de medicamentos con un alto beneficio clínico, que es el modelo S-Prime, estamos a 150, igual menos días, ¿no? Entonces, si recortamos la parte de autorización y luego aceleramos también la parte de evaluación, nos queda la tercera fase, que es, ya veo que Sandra coincide conmigo, que es la que hay que esperar a que nos pongamos todos de acuerdo, que es, una vez más, el mismo secretario de Estado, porque hay también previsto un Real Decreto de Precio y Financiación, que es el que va a definir toda esa parte de procedimientos, de procesos a la hora de tomar las decisiones de precio y financiación de los medicamentos. Yo creo que, como digo, hay un nivel europeo, hay un nivel nacional, hay un nivel regional, y yo creo que estos cambios normativos nosotros los vemos como una gran oportunidad y también, repito, yo creo que somos todos corresponsables de mejorar el sistema, se lo debemos todos a los pacientes y hay que trabajar, hay que tener ese diálogo abierto porque es la única manera de que solucionamos un problema, hay que reconocer que hay un problema y que se puede mejorar. Bueno, yo creo que con respecto a la pandemia, si nos vamos otra vez a ese momento, ¿no?, en el que todos nos juntamos para poder buscar una solución a un problema muy grave que paró el mundo, ¿no?, y que bueno, pues en un principio nos cambió la forma de ver, ¿no?, de ver la vida y ver que no somos invencibles, ¿no?, y que una cosa muy pequeña pues nos puede hacer parar absolutamente todo. Incluso lo que sería imparable a lo mejor en cualquier otro momento, creo que demostró que se puede hacer. Precisamente una de las problemáticas que hemos tenido los colectivos de organización de pacientes es explicar a nuestro colectivo cómo en la pandemia era posible pues que saliera en televisión la aprobación por parte de la EMA de un tratamiento y al día siguiente ya estar vacunando a las personas, ¿no? A ver, tiene una explicación, era un momento muy claro, muy crítico, ¿no?, y que había que tomar unas medidas pues que muchas veces también con un riesgo, ¿no?, porque al final estábamos asumiendo todos un riesgo en esas situaciones, pero demuestra que con buena intencionalidad por todas las partes se puede llegar a reducir, a acortar ese tipo de plazos, ¿no? Y sobre todo porque siempre tenemos que recordar que al final las personas que están esperando ese tratamiento, bueno, pues que al final pues, tienen un proceso de angustia en el tiempo, pues para las personas que están pendientes de este tipo de tratamientos, pues muchas veces le va la vida, muchas veces pues, se quedan en el camino antes de que llegue en acceso. Y sobre todo también que si prolongamos demasiado en el tiempo la decisión de la toma de decisiones, también puede llegar a generar unas expectativas desvirtuadas. No sé si me explico, ¿no? Y esto creo que es importante también, tener claro que si tenemos una normativa en donde se deben de cumplir unos plazos, esos plazos deben de ser, pues, en la medida de lo posible, lo más ajustados posibles, ¿no? Y no pasarnos, pues eso, a 3 años, que es algo que es una agonía que no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque sí, porque estamos viendo que eso, pues, al final se enquista, ¿no?, y que no hay manera de solucionarlo. Bueno, pues mi segunda pregunta es para Sandra y bueno, pues dentro de lo que es la farmacia hospitalaria, ¿cómo puede contribuir para una mayor equidad en el acceso a tratamientos?
asegurando que todos los pacientes reciban medicamentos que necesitan en el momento, ¿no?, que le corresponde. Bueno, pues yo permíteme un segundo para unirme al agradecimiento de mi compañero de mesa y compartir con todos los que estáis aquí que qué complicado es hablar en un foro de pacientes. Me parece que es el público más complejo al que se puede dirigir cualquier profesional sanitario que está implicado en la toma de decisiones. Te contestaría por el final. Qué difícil saber cuál es el medicamento ideal para el paciente oportuno. Contestaría a ti sobre las diferencias entre la FDA, la EMA, UK, que ya está también por libros japonesa. Supongo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tenemos después un ratito para debatir, ¿no? Con lo cual tengo 5 minutos de hablar de la farmacia hospitalaria y de cómo ayudar a los pacientes, porque lo que me has terminado preguntando es cómo puede ayudar la farmacia hospitalaria a los pacientes. La farmacia hospitalaria tiene la enorme suerte de tener una visión muy completa del sistema sanitario. Pocos procesos hay en el día de hoy que no vengan acompañados de un medicamento, esa cajita al lado, y que además en el caso de enfermedades poco frecuentes, pues la práctica totalidad lo vais a recibir o se va a dispensar a través del servicio de farmacia hospitalaria, con lo cual el farmacéutico de hospital es sin duda un agente que va a estar sí o sí implicado en la vida de cualquier paciente que esté a la espera o que esté recibiendo un tratamiento de este tipo. Yo me voy un poquito atrás. ¿Qué puede aportar la farmacia hospitalaria? Puede aportar facilidad en la comunicación. Sanidad, tradicionalmente, es una de las áreas en las que peor nos comunicamos. Todos los que estamos aquí, no sé, bueno, sí sé por qué, o por lo menos algunos de los motivos los podemos intuir entre todos, pero nos hace falta comunicación, nos hace falta establecer un mismo lenguaje. Cuando tú eres capaz de hablar de tú a tú, teniendo las reglas del juego claras y explícitas en la mesa, y yo creo que estamos alcanzando un nivel de madurez entre todos los agentes implicados que te permite establecer diálogos que antes eran mucho más complejos y más complicados, y todo hemos vivido, o gran parte de los que estamos aquí, hemos vivido de esas situaciones poco agradables para todos los que nos sentábamos en una mesa. Por tanto, a mí me parece que el papel fundamental de la farmacia hospitalaria, esa figura que está entre el clínico, el paciente, la industria, la administración, y no nos olvidemos, el presupuesto, yo creo que es que obviar también esa palabra parece, como estás ahí en medio, el papel crítico tuyo es comunicar, transparentar e informar a todos los agentes implicados de cómo funciona, que esa agonía de 3 años primero no se debe sufrir, pero desde luego entiendo que se sufrirá mucho menos si te explican, si te cuentan, si te cuentan y si puedes participar en el proceso de por qué está pasando eso. Y si se pueden transparentar las cuestiones por las que está ocurriendo. Entonces, a nivel macro, me parece que la especialidad puede tener ahí un papel importantísimo. Dicho esto, creo que debemos de mejorar todos en las herramientas de comunicación que utilizamos unos agentes con otros en la toma de decisiones del día a día. Eso a un nivel muy, muy macro. A un nivel más meso o incluso micro, incorporándote en los equipos multidisciplinares, ayudando a saber cómo de verdad está funcionando el medicamento, a medir esos resultados en salud y una vez más a volver a comunicarlos, a sensibilizar al resto de agentes sanitarios, porque al fin y al cabo, volvemos a decir, es una especialidad que está en la toma de decisiones y cuanto más conozca y más sensible sea esa fluidez, esa comunicación que se establece entre los agentes, tened por seguro que sin duda la farmacia hospitalaria va a ser cada vez más un aliado en ese acceso al medicamento, que es otro debate ideal e idóneo para cada paciente. Sí, a ver, al final es lo que pedimos, ¿no? Porque muchas veces durante ese proceso en el que pues, va pasando los meses, va pasando un año, va pasando medio año, ya llegan a ser 2, pues muchas veces te encuentras en que no tienes respuesta. No sabes qué es lo que está pasando y pues la sensación y luego la realidad es que, bueno, pues que ha habido otras prioridades y que se ha ido pues capeando de otra manera, ¿no? La prueba pues también la hemos tenido también con otro de los tratamientos innovadores que llegó en pandemia y que hablando con colegas de otras organizaciones de pacientes de Europa que también tenían una pandemia y decían, no, aquí ya está
ya se está debatiendo, ya se está negociando y desde España pues seguimos enfocados en el problema de la pandemia, pero nos estábamos un poco olvidando de esta situación, ¿no? Y ahí, pues, desde la Asociación de Pacientes, pues, echábamos de menos esa información pues, de cómo está y cuál es el siguiente paso o cuándo va a ser el siguiente objetivo, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra, que al final la comunicación entre todas las partes es clave, porque al final también nosotros entendemos que no solo es una patología la que se está tratando, sino que se están evaluando muchísimas más, pero queremos ir sabiendo cuáles son los pasos y en dónde podemos ayudar a intentar pues, agilizarlo, ¿no? Y sobre todo también que se nos escuche con respeto también a la gravedad, ¿no? A las situaciones críticas que muchas personas pues, muchas veces están esperando, ¿no? Y que ahí también es importante esa comunicación entre todos para que entre todos podamos buscar una solución que una vez que sale esa situación y se comunica, porque además, siempre suele haber... el sentido común al final se impone. Cuando llega la pandemia y tú cuentas a los pacientes, oye, hay 3 cajas, vamos a dividirnosla entre todos. Y ahí hicisteis una labor fundamental, ¿eh? O sea, la ayuda de los pacientes fue fundamental. Cuando se explica y se cuenta de verdad lo que hay, al final todos remamos en el mismo sentido y el barco no da vuelta porque cada remo está tirando para su lado. Entonces, crítica, una mejor comunicación. Sí, y luego, a ver, estamos hablando de que se aprueba un tratamiento, se llega a un precio y reembolso, pero luego no nos podemos olvidar de que tenemos 17 comunidades autónomas que gestionan esto, ¿no? Y eso creo que también es un papel clave que tenemos desde las organizaciones a nivel estatal haciendo de paraguas, ¿no? Con todas las asociaciones a nivel local, ¿no? A nivel de comunidad autónoma, que coordinemos y que estemos muy en contacto tanto con la industria como con la administración para intentar detectar ese seguimiento, hacer como un seguimiento al acceso, ¿no? De si realmente pues, se puede aparecer un problema y que si ese problema no se transmite de forma adecuada, pues se puede quedar pues, personas sin acceso a un tratamiento que está autorizado y que todo el mundo lo quiere dar, pero a lo mejor pues, falta un paso o falta hay una incongruencia en uno de los procedimientos de la comunidad autonómica y si no se resuelve, pues estamos teniendo inequidades, ¿no? Sí, si me permites, Juan Antonio, una intervención a ese punto porque es absolutamente clave, ¿no? O sea, ver cuáles son los cuellos de botella, ¿no? a nivel nacional, a nivel de las decisiones de precio y financiación, cómo se puede mejorar eso con reformas en el procedimiento, hacerlo más predecible, más objetivo, más transparente. Claramente ahí se puede mejorar. Y también tenemos un modelo en muchos países de acceso temprano, un acceso acelerado cuando tienes justamente estos casos de medicamentos con un claro beneficio clínico, que ahora tenemos el sistema de situaciones especiales, ¿no? Pero claro, es un sistema caso por caso, no es un sistema a nivel nacional. Claramente ahí, bueno, lo mismo que se hace a nivel europeo con la autorización de los medicamentos Prime, ¿no? Es lo mismo, que bajamos de los 180 o 210 a los 150 días, podríamos tener algo equivalente para la parte de decisión de precio y financiación de esos medicamentos, que vamos a ver, estamos hablando de algunos medicamentos igual cada año que realmente tienen no hay alternativa terapéutica igual o hay un beneficio claro y evidentemente estar 3 años o 2, me da igual, o 1, tendríamos que estar en un par de meses cuando hay, ¿no, Sandra? Hay una claridad. Hay medicamentos a los que hay que ponerle alfombra roja. Eso es. Pero para eso el resto tiene que entender que hay medicamentos que no pueden entrar en la alfombra roja. Sí. Claro, es que tenemos que entrar en ese debate y tenemos que ser capaz y ser valientes y decir, mira, es que en esto no tengo alternativa, aporta, es verdad, es que hay situaciones que dices, esto no puede ser, no puede estar en el mismo paquete que el resto. Identificar eso es muy complejo. O sea, yo no creo que sea, no estoy segura, bueno, no es un acto de mala fe,
Es muy complejo identificar a quién le pone la alfombra roja y explicar por qué los otros 10 no están en esa misma alfombra, porque al final a todos nos preocupa nuestra patología, nuestro medicamento, nuestra enfermedad. Claro que sí, es lícito, legítimo que cada uno defendamos nuestros intereses. Pero claro, si la alfombra roja va para todos, pues volvemos a estar todos en el mismo montón. Bueno, la alfombra roja es muy larga. Si es roja, desde luego es muy larga, ¿no? Porque son 660 días. Pero llega. De media, pero claro. Llega. Tenemos casos de 3 años. Y luego los que decía Juan Antonio, claro, es que esos 661 días de media, ¿no? Luego le tienes que añadir de media otros 7, 8 años a nivel de la compra pública en comunidad autónoma, cuando pasa una vez por las comisiones regionales, por las comisiones hospitalarias. Y claro, tienes pacientes que están en una comunidad autónoma, que también, por ejemplo, en el caso de Navarra, que han reformado su sistema de compra pública y nos encontramos que se están comprando los medicamentos en un mes después de la decisión de precio y financiación. ¿Por qué un paciente navarro tiene derecho a que el medicamento, después de la decisión nacional en la que están todas las comunidades autónomas y 3 ministerios o 4 ministerios, pueden tener ese medicamento en su hospital después de un mes, mientras que en otra comunidad autónoma que no voy a mencionar igual está esperando 8 o 9 meses, ¿no? Entonces, esto es un tema muy serio que tenemos que resolver una vez más entre todos y mirar bien el sistema que tenemos, funciona bien. La descentralización, no queremos ser Francia, evidentemente, yo he vivido muchos años en Francia y también tiene sus inconvenientes, claro, vivir un sistema completamente centralizado donde todo se decide desde París. No lo queremos, evidentemente, porque queremos que el sistema esté lo más cerca del paciente, de sus necesidades, como decía Sandra, que se le escuche. Pero tampoco puede ser que crees ese entramado institucional, esa comitología y ese sistema que al final lo que te lleva es a esos retrasos y esas inequidades, que parte se explican, evidentemente, por diferencias epidemiológicas y diferencias socioeconómicas y diferencias sanitarias entre comunidades y localidades, pero evidentemente hay una parte también que no sabemos. Se explica también por estas diferencias institucionales, administrativas entre comunidades autónomas. Y yo creo que es ahí donde necesitamos todos un diagnóstico común. Aquí sois vosotros los profesionales sanitarios, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico de situación. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay estas diferencias? No lo sé. Es una sugerencia que te hago, Sandra, para considerar. Yo recojo la sugerencia y la elevo a mis responsables sanitarios. Porque sería bueno comprender por qué hay estas diferencias, yo creo. Y bueno, y siguiendo con esto, Juan, ¿qué ejemplos de colaboración público-privada se están desarrollando en España para que pues se pueda mejorar este acceso equitativo, ¿no? a los tratamientos? Bueno, yo creo que para nosotros, lo comentaba al principio, o sea, el mejor ejemplo de colaboración público-privada es la investigación clínica en España, en el que están los centros hospitalarios, los clínicos, están la industria farmacéutica financiando más del 80% y, por supuesto, están los pacientes. Y esto no solo es por y para los pacientes, sino que es con los pacientes también. Nosotros hemos desarrollado guías de participación del paciente con las organizaciones de paciente, con las organizaciones paraguas, de participación del paciente en ensayos clínicos para adultos, para el área pediátrica. Estamos trabajando también en mejorar estos indicadores, ¿no? de la experiencia del paciente en ensayos clínicos, los PROMS y los PREMS, que se llaman, ¿no? que Sandra conoce muy bien, mejor que yo, desde luego. Y yo creo que ese modelo que ha funcionado tan bien y que ha permitido que España hoy sea líder en ensayos clínicos en Europa, que se dice pronto, pero tenemos la mayor participación en ensayos clínicos. ¿Y por qué España ha sido capaz de hacerlo en ensayos clínicos y por qué no podemos también ser líderes en acceso? Esa es la pregunta que tengo yo. Pues evidentemente la colaboración y la corresponsabilidad que mencionaba antes, ¿no? El reconocer que todos tenemos que sentarnos a la mesa, dialogar y buscar soluciones prácticas, todos juntos, con los pacientes, con los profesionales sanitarios, con la administración, con las comunidades autónomas, y no hablar de ellos, sino buscar soluciones. Yo creo que eso tenemos que sentarnos y como digo, tenemos el modelo de colaboración público-privada que ha funcionado también en el caso de investigación clínica y que permite a más de 170.000 pacientes en España beneficiarse de los últimos tratamientos, y luego cuando llegamos a la parte, cuando ya el medicamento está autorizado, se evalúa y llega el precio de financiación, de repente ese liderazgo de España nos caemos a la mitad de la liga en Europa, ¿no? Pues evidentemente hay mucho trabajo que hacer.
Vale, y ahora, bueno, os lanzo a los dos. ¿Cuáles son los principales desafíos de las que las nuevas regulaciones, ¿no?, a nivel tanto europeo como españoles pueden modificar en cuanto a las diferencias de acceso a los tratamientos? Vale, yo cambiaría un poco al contrario. A ver, la nueva regulación no puede ser un desafío, tiene que ser una oportunidad, porque los problemas siguen siendo los mismos. Podemos disminuir algunos de los inconvenientes que teníamos en el acceso a los medicamentos, ¿verdad? Los tiempos de evaluación, esa evaluación clínica única, una regulación mucho más centralizada, va a mejorar, va a optimizar recursos, vamos a agruparnos, vamos a colaborar todos mucho mejor. Eso no quita que la financiación sigue siendo una competencia estatal y, por tanto, no sé hasta qué punto la nueva regulación normativa europea nos va a ayudar a eso. En nuestro caso, bueno, pues hemos cambiado un modelo que veníamos en la última década implementando, este modelo de los IPT, tal, que comentábamos antes. Entramos en una nueva etapa, no sé si decirlo, veo el secretario de Estado y como que me impone. Me impone mucho, es que me ha tocado un auditorio complicado, pacientes y secretarios de Estado, no me he visto en otra. Pero, claro, aprovechar esa oportunidad de recursos que podemos optimizar con la nueva normativa, aterrizando en España un nuevo modelo que sí o sí tiene que estar dotado de recursos. No puede recaer la toma de decisiones en un modelo que no esté suficientemente dotado de recursos humanos, recursos asistenciales, y en eso tenemos que trabajar, y eso no es un reto de la normativa europea, eso es un reto del Sistema Nacional de Salud. O sea, entender la importancia de la evaluación es crítico, porque en el momento en que entiendes la importancia de la misma, la dotas, porque sabes que es ahí donde te la estás jugando. Y luego ya entramos en otras cuestiones menores, pero lo que nos importa a todo es saber qué tenemos entre manos, posicionarlo donde queremos como sociedad, y que sigue siendo competencia estatal, y nos queda la dotación de recursos, que no quiero ni mirar a la primera fila, porque me siento mal, pero es cierto que deberíamos de hacer un esfuerzo todos, porque tenemos la masa crítica, somos uno de los países con una masa crítica en conocimiento, en evaluación, selección, más potentes de Europa. Tenemos una buena colaboración entre los distintos agentes que nos dedicamos a yo formo algo que me apasiona desde el inicio de mi vida profesional, que nos dedicamos a ello. Hace falta articularnos y hace falta dotarnos y reconocerlo. Sí, bueno, yo lo que ya he comentado, bastantes retos, desafíos y mejoras. Yo creo que el otro punto adicional que igual no hemos comentado todavía es esa participación preferente del profesional sanitario y de los pacientes en la evaluación, en todos los procesos de evaluación y de posicionamiento, como quieran llamarlo, y de toma de decisiones, que eso hoy en día no existe, ¿no? Entonces, esos cambios que se pueden hacer para que se escuche al experto que ha participado, al experto investigador que ha participado en el ensayo clínico, que se invite a las organizaciones de pacientes que conocen más que nadie, porque tienen los pacientes afectados por esa patología, que participen en esa gobernanza de nuestro sistema de toma de decisiones, de evaluación y de toma de decisiones. Yo creo que eso evidentemente es una mejora que hay que hacer, hay que ver cómo se diseña y cómo se realiza, Crítico, pero ahora mismo es un déficit, claro, de nuestro sistema y al fin y al cabo afecta. Es uno de los factores, yo creo, de retraso de España en tema de acceso. O sea que ahí tenemos una gran esperanza también con el cambio normativo que está dirigiendo el Ministerio a través de este Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, para que dé esa participación preferente tanto al profesional sanitario, investigador, como a los pacientes. El sistema de gobernanza que vayamos a tener va a ser lo que determine cómo vamos a funcionar. Pues yo pensaba que no vamos a estar tan de acuerdo en todo esto. Bueno, si de acuerdo estamos, lo mismo que tenemos simplemente visiones complementarias. Yo creo que el objetivo fin es el último, quizá la manera de abordarlo, de comunicarlo y de exponerlo es lo que nos pueda diferenciar, pero al fin y al cabo el objetivo es el que es. Sí, a ver, por la parte que nos toca a los pacientes, y bueno, pues desde la POC también estamos recibiendo una formación por parte de la Agencia Española del Medicamento y bueno, pues está claro
que España pues, es una pieza importante dentro de la EMA, que la EMA en sí pues, realmente no existe sin las agencias de los países, en la que España tiene un papel muy importante. Y eso pues, a nosotros también nos llama mucho la atención, ¿no? De cómo siendo un país de los más activos dentro de la EMA y de los más participativos dentro de la EMA, tenemos dentro de casa ese problema tan enquistado, ¿no? Con el tema de poder dar resolución al acceso, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que es muy importante, porque decías que esa participación no existe. Yo diría que existe, pero de forma figurada. Es decir, a mí a día de hoy me llega un IPT como organización, no le llega a mi sociedad científica, me llega a mí, yo se lo paso a mi sociedad científica y luego se lo pasamos todo a la agencia. Creo que eso debería de estar protocolarizado, de tal manera que nos llegue absolutamente a todas las partes de forma adecuada y con el tiempo suficiente. Los plazos, desde mi punto de vista, son muy cortos. Tenemos escasamente 10 días para dar una respuesta a algo que muchas veces nos va la vida en ello. Y bueno, pues necesitamos poder trabajarlo y evaluarlo con más tiempo en ese aspecto. Y sobre todo, un retorno. Yo creo que el hecho de participar requiere también que haya un feedback, ¿no? O sea, si nosotros damos unas aportaciones desde un punto de vista pues, de pacientes o de sociedad científica, luego nos sorprende mucho que pues, a lo mejor en el IPT pues, no aparezca absolutamente nada de lo que nosotros hemos trasladado y tampoco se nos haya dado ningún tipo de explicación de por qué no se ha metido ese tipo de aportaciones, ¿no? O no se han tenido en cuenta, o sí se han tenido en cuenta y bueno, pues se han trasladado de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo echamos en falta y es algo generalizado porque lo he hablado con otros compañeros de otras patologías y nos pasa. O sea, y ya no solo en la parte de acceso, nos pasa en otras cosas, en otras situaciones. No es solo poner ahora aquí, estamos hablando de este tema, nos pasa en otros sitios en donde la participación, pues necesitamos y queremos que se dé un paso más, ¿no? De que realmente pues, participemos, pero que a mí lo hablábamos por la mañana, ¿no? De el paciente del centro, no, yo quiero estar al lado del resto de las partes, como uno más, porque no necesito sentirme más especial, o sea, necesito ser bueno, pues, útil, ¿no? Y para sentirme útil no solo es una aportación unidireccional, sino que tiene que haber una bidireccionalidad de lo que tú estás aportando como organización de pacientes, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar. Entonces, bueno, pues medidas prácticas dentro de la farmacia hospitalaria. Yo creo que hemos vivido en la pandemia cómo la farmacia hospitalaria ha resuelto problemas de cara a poder llegar a las personas, ¿no? Para poder dar esos tratamientos que han sido claves y que han evitado pues, muchas complicaciones, ¿no? A la hora de poder darle esos tratamientos, ¿no? A las personas. Hablamos de pues eso, el servicio a domicilio, el servicio de recogida a través de bueno, pues estafetas, ¿no? A través del coche. O sea, se han inventado 10.000 procesos. Hay sistemas de solicitud de fármacos de forma periódica, ¿no? Bueno, pues ¿qué podríamos hacer un poco o qué deberíamos de aprovechar, ¿no? de qué hemos aprendido o qué hay dentro bueno, pues de vuestros objetivos a medio o largo plazo para mejorar ese acceso a... El acceso. Desde un punto de vista tan práctico, te diría que esta telefarmacia, llámalo X, fue una medida excepcional y se puede asemejar un poco a lo que comentamos de las vacunas, que en aquel momento aprobábamos las vacunas 48 horas después de recibir. ¿Vale? Aquello pasó en el momento en el que pasó, era necesario, es lo óptimo.
no es lo óptimo para todos los pacientes ni en todas las circunstancias. Ese problema de comunicación que hablaba al principio también lo hemos tenido nosotros como profesión en trasladar el valor que puede aportar una consulta en un servicio de farmacia hospitalaria. No lo hemos sabido hacer, no lo hemos sabido transparentar y, por tanto, en muchas ocasiones se percibe el acudir al servicio de farmacia hospitalaria como otra vez tengo que ir al hospital si yo lo único que tengo que hacer es recoger una cajita. Bueno, quizá tenemos que trabajar como profesión y como sociedad en trasladar que no es recoger una cajita, es tener una posibilidad de tener una vía de comunicación con un experto en el medicamento, con suerte, y en los hospitales grandes tenemos muchas veces esa suerte, con un farmacéutico integrado en el equipo clínico y experto en tu patología. Por tanto, no todo telefarmacia es mejora, pero sí que es cierto que existen ciertos grupos de pacientes que se pueden beneficiar enormemente de este nuevo tipo de asistencia sanitaria. Volvemos a la cuestión de antes. Es la ampliación de cartera de servicios. Es una cartera de servicios que lleva implícito un incremento del coste del acto farmacéutico. Es un envío, es una recepción, es dificultad en muchas ocasiones de la trazabilidad. Por tanto, hay que seleccionar, y ya existe consenso a nivel nacional, cuáles son los pacientes que se pudieran beneficiar más de esta telefarmacia. Hay que seguir impulsando la teleconsulta. La teledermatología ha llegado a nuestras vidas, la vivimos con absoluta normalidad. La telefarmacia seguramente la tengamos en breve, bueno, pues también como muy asumida, muy integrada en nuestro día a día. Pero seguramente nos falta trabajar con vosotros en una mejor identificación de cuáles son los pacientes a los que, bueno, pues no aportamos el valor suficiente, o no es que no aportemos valor, que no es necesario acudir al centro hospitalario. Tenemos que comunicarnos mejor con los compañeros de las oficinas de farmacia, y lo sabemos. La pandemia todo lo barrió y también barrió las vías de comunicación, y en algunos sitios se hicieron mejor y en otros peor. Por tanto, una mejor comunicación con las oficinas de farmacia, una mayor interlocución con los compañeros farmacéuticos de atención primaria, un recordar que las nuevas carteras de servicio deben de llevar implícita una mochila económica, porque si no vamos enfocados al fracaso de esa nueva cartera de servicio, y seguramente una mejor interlocución con vosotros sobre cuáles son medidas en ese nuevo tipo de atención farmacéutica que podemos desarrollar y que a nosotros no se nos han ocurrido porque simplemente no estamos muchas veces al otro lado de la mesa. Solo un inciso ahí, si me permites, yo creo que eso es un tema importantísimo y hemos hablado mucho de acceso, pero justamente la parte de seguimiento del paciente es algo que se puede mejorar muchísimo en España, claramente. Siempre estamos hablando en estos foros de los datos en vida real. España todavía está realmente en pañales, ¿no? en estas bases de datos y en este seguimiento, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas es esencial tener esa colaboración con el prescriptor, el farmacéutico, y hacer ese seguimiento para asegurar que hay un buen uso y una buena adherencia al tratamiento. Yo creo que ese tema, vamos, es que es tan obvio, pero también tan difícil, y donde hace falta recursos también, porque si no, eso no se va a hacer. Hay proyectos, hay estudios piloto que se hacen y muestran claramente que cuando hay una buena involucración del centro de salud, del médico de atención primaria y del farmacéutico, pues se aseguran unos cambios drásticos, mejoras en el uso del medicamento, y que aseguran que esos modelos teóricos que al fin y al cabo salen un poco del ensayo clínico se reflejen luego en la realidad, porque se está utilizando el medicamento como se debe y sobre todo adaptándolo a la necesidad del paciente. Sobre todo esto, cuando hablas de pacientes crónicos, de pacientes polimedicados, eso es absolutamente fundamental y es muy mejorable en España. Yo, si me permites hacer un inciso, Sí. habíamos comentado que el Sistema Nacional de Salud que tenemos en muchas ocasiones complica el acceso a innovaciones terapéuticas. Yo creo que es absurdo negar eso. Pero desde luego España también hay que reconocer que es de los países en los que más trabajo cuesta sacar algo del Sistema Nacional de Salud. Y en ese seguimiento sobre los resultados de los tratamientos, hablábamos antes de las mejoras de la FDA sobre la EMA, la FDA es mucho más ágil a la hora de retirar un medicamento que no aporta. EMA le cuesta, y al Sistema Nacional de Salud nuestro le cuesta aún más que a EMA. Esto es un problema, no hay datos. un coste.
Incluso con datos nos cuesta y no deja de ser un coste de oportunidad perdido para todos nosotros, porque si seguimos invirtiendo en algo que ya sabemos que no funciona, no vamos a poder invertir en esa alfombra roja que le queremos poner a ciertos medicamentos. Por tanto, completamente de acuerdo en un seguimiento, pero también una corresponsabilidad de que cuando el seguimiento nos da los resultados, que a lo mejor no son los esperados, los que nos hubiera gustado. Eso hablábamos antes, ¿no?, de qué difícil modular las expectativas de los distintos agentes. No sabemos modular las expectativas, desde luego no sabemos retirar. Entonces yo también apunto como tarea pendiente en nuestro Sistema Nacional de Salud ser valientes, ser honestos con nosotros mismos y saber, pues cuando algo no funciona, ser igualmente, solicitar la misma agilidad que solicitamos a la hora de incorporar las innovaciones a nuestro propio sistema. Y es, solamente un apunte, es la monitorización de los resultados en salud, pero es también todo el sistema de seguimiento de los acuerdos de precio y financiación, de los acuerdos, por ejemplo, de pagos por resultados, que en otros países como Italia esto tienen ya bases de datos, plataformas para hacer ese seguimiento de los acuerdos, sobre todo cuando estamos hablando de pagos condicionados a los resultados en salud en varios años. Hoy en día eso en España no está funcionando bien porque es una carga para el profesional sanitario, o sea, para Sandra y compañeros, impresionante, porque es incluir esos datos en el Waltermed, Seguimed, en unas plataformas que bueno, hoy en día evidentemente se podrían mejorar para asegurar que ese seguimiento se haga tanto a nivel de la población en resultados en salud, pero también concretamente para adaptar la financiación del medicamento a lo que comentaba Sandra, que es a su efectividad en vida real, ¿no? Y eso te permitiría ajustar los precios en base a la realidad, no en base a que tienes como país un problema presupuestario. Porque al fin y al cabo, si miramos lo que es en su globalidad, España está invirtiendo en sanidad menos que la media europea. Y la inversión per cápita en medicamentos está también por debajo de la media europea. O sea, nosotros seguimos, evidentemente, todo el tema de la sostenibilidad económica del medicamento y llevamos 20 años alrededor de 1,5, 1,6 del PIB. O sea, a pesar de que ha habido envejecimiento, a pesar de que ha habido aumento de la cronicidad, ahí está esa estabilidad. Y la inversión en medicamentos se ha reducido con respecto al gasto total público, ¿no? Entonces, yo creo que el tema al final aquí es, como dice Sandra, es de mirar caso por caso, pero tenemos que mirar caso por caso si no tienes un buen sistema de seguimiento y una buena base de datos. Es así de sencillo. Si no estás tirando pues, dardos o a hachazos o a mazazos, intentando corregir desajustes que tú tienes en tu presupuesto global sanitario, ¿no? Y esas partes, además del sistema, tienen que hablar entre ellas. La farmacia hospitalaria tiene que hablar con todo lo que es la gestión total del hospital, hacer una medición auténtica del valor que aporta el medicamento a la sociedad, en cuanto a ahorros sanitarios, en cuanto a ahorros para las familias, en cuanto a visitas y hospitalizaciones y, por supuesto, también ese impacto en la productividad y reducción de bajas laborales, ¿no? Y eso también es un poco la idea del HTA, ¿no?, del nuevo modelo de evaluación que no va a hacer la parte clínica, pero también, por supuesto, la parte económica y la parte ética, la parte social, tener una verdadera visión de sociedad del valor que aporta un medicamento. Eso nos está llegando de Europa, tenemos que adaptarlos y creemos que eso va a mejorar los resultados. Vale, pues yo creo que casi ya no te la hago porque ya la has respondido, ¿no? En la parte de cómo equilibrar ese acceso equitativo a la sostenibilidad, ¿no?, financiera. Creo que ya no sé si tienes algo más que aportar en ese aspecto con respecto a cómo podríamos equilibrarlo, ya para finalizar. Pero bueno, ya creo que ya lo has dicho todo ahora. He dicho las líneas más importantes. Con respecto a esto. Bueno, pues a ver... Pero igual, si quieres, os dejo un dato. Hubo un estudio hace 5 años, de la parte no tanto de acceso, sino de adherencia al tratamiento. 4 patologías en España, si conseguimos aumentar, las más prevalentes, si conseguimos aumentar 10 puntos porcentuales la adherencia a esa prescripción médica, tendríamos ahorros de alrededor de 500 millones, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, son 500 millones de euros anuales que se podrían ahorrar con un mejor seguimiento, una mejor adherencia. O sea, que no estamos hablando de pequeñas cantidades. Hay realmente
unas consecuencias claras y ahorros claros para el sistema sanitario. Bueno, pues ya para finalizar, yo lo único que me queda por decir es que realmente creo que nuestro reto y creo que el camino es la colaboración de los diferentes actores, ¿no? Todos tenemos que participar y colaborar, todos tenemos que intentar que ese camino se llegue a un buen puerto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo. Porque al final, pues aunque los pacientes queramos pues la mejor solución o el mejor tratamiento, también tenemos que ver que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues esto solo lo podemos hacer todos de la mano, trabajando conjuntamente e intentando pues, entender y ver cada una de las problemáticas que tenemos todas las partes. E intentar buscar y bueno, pues sobre todo tener un punto de trabajo y de confianza entre ambas partes para poder conseguir pues, lo mejor para todas las partes, ¿no? Pensando en que vendrán pacientes futuros que necesitan también del sentido común de los que estamos hoy aquí. Muy bien, pues finalizamos, damos paso ya a la clausura. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos. Promesa.